Muy buenas noches, alumnos, alumnas de farmacia. Mi nombre es Edwin Roncal y voy a estar a cargo del curso de computación. Espero que podamos a través de este medio comunicarnos y poder llevar un aprendizaje adecuado a la medida de lo que ustedes están esperando. Eh, el curso, como ya les dije, que vamos a trabajar es el curso de computación. El tema que hoy vamos a hacer es la introducción al Microsoft Excel, pero vamos a iniciar con un programa un poco más básico para ir poco a poco ahondando, poco a poco profundizando para que ustedes puedan aprender adecuadamente. Y esto lo van a hacer en casa viendo sus equipos que ustedes tienen, que pueden tener una laptop o pueden tener de repente una computadora de escritorio. Bueno, como ya les mencioné, yo soy ingeniero en sistemas y espero que podamos contribuir a que ustedes mejoren en este tema que es tan importante hoy en día como es la computación. Lo principal que vamos a llevar en el curso, en este periodo, en este ciclo, es cómo aprender a utilizar el Microsoft Excel por muchas razones, porque ustedes como futuros técnicos en farmacia, probablemente van a hacer el manejo de almacenes, van a realizar cálculos y esta herramienta del Microsoft Excel es especial para poder nosotros llevar a cabo y facilitarnos la vida en nuestro trabajo. ¿Ya? Es algo que lo vamos a utilizar permanentemente y es algo que muy pocos lo usan, ¿no? He visto en los trabajos donde he estado que profesionales muchas veces no saben utilizar esta herramienta, por lo tanto se complican la vida a nivel laboral. Bien, vamos a empezar con algunos conceptos básicos que ustedes necesitan saber. En realidad tendríamos que hablar de muchos términos, pero vamos a empezar solamente con lo que corresponde al curso. Vamos a definir, por ejemplo, qué es computación, ¿no? Computación. Eh, Antiguamente, en la época medieval y luego en Europa, Estados Unidos, en los siglos de los 1500, 1600, cuando comienza ya en 1700 la era industrial, en 1800, van apareciendo las grandes empresas, las grandes compañías industrializadas que hacían trabajos repetitivos y que iban haciendo producción a escala, producción en lotes, iban haciendo, ¿no? Mejoras continuas a su trabajo. Y es en ese entonces que comienzan a aparecer la necesidad de manejar gran cantidad de información. Y para eso se utilizaban libros muy grandes, ¿no? Libros muy grandes. Por ejemplo, para manejar la planilla de los trabajadores, tenían que ser libros manuales muy grandes donde se realizaban todos los cálculos. Un error, ya pues imagínense, ¿no? Lo que conllevaba. Igual los almacenes se manejaban de esa forma, ¿no? A través de algunas tarjetas y algunos libros donde iban escribiendo lo que había y luego iban restando, sumando y era muy tedioso. Al final de los periodos tenían que este, sentarse varios días a ver cuánto realmente había de existencias o de stock en los almacenes, y esto en realidad era muy tedioso hacerlo de manera manual. Ustedes se imaginan hoy en día cómo podría ser el manejo, por ejemplo, de estas cadenas como Incafarma, Arcángel y otras cadenas de farmacias donde manejan un sinnúmero de medicinas, de medicamentos farmacéuticos, que a las finales no podría ser llevadero pues un control de sus almacenes
y más aún de sus ventas de manera manual, ¿no? Para eso hoy ellos utilizan sistemas de información. Estos sistemas de información están enlazados incluso remotamente, ¿no? Con un servidor que es posible que esté en la empresa central que queda en Lima, y a través de ella manejar toda la data, toda la información que hay en todas sus sucursales, en todos los lugares donde tienen una, eh, un local, ¿no? Una agencia. Se imaginan los bancos, por ejemplo, ¿no? Los bancos manejan un sinnúmero de cuentas de muchos, de miles de personas, y cada vez que ingresa un dinero o cada vez que hacen un retiro, todo esto tiene que ir sumándose o restándose de esta cuenta, haciéndose transferencias, y todo esto gracias a que hay avances tecnológicos que se han aprovechado y que se han acoplado a muchos de estos trabajos, ¿no? Hoy en día todas las industrias tienen una computadora de por medio, ¿no? Todas las empresas tienen computadoras para facilitar su trabajo. Por ejemplo, hasta la persona que, por ejemplo, hace bordados, ya está usando una computadora para hacer los diseños, y luego esta computadora enlazarlo con una impresora o con una bordadora electrónica que finalmente pues hace el trabajo como si estuviera imprimiendo en un papel. Entonces, vemos que el mundo ha cambiado, y más o menos en los años 1950 comenzó a emerger las primeras computadoras que tenían como objetivo pues realizar cálculos muy grandes en poco tiempo, ¿no? Imagínense, ¿no? Ustedes se imaginan lo que sería pues calcular todo el stock que hay en los almacenes por ejemplo, de Incafarma, si no tuviéramos un sistema operativo. Nos morimos de viejos y no lo haríamos, si no tenemos un sistema informático, perdón. Entonces ahí vienen las palabras, sistema informático. Y el sistema informático, primero tendríamos que definir qué cosa es un sistema y qué cosa es informática, ¿no? Un sistema, esto es importantísimo que lo tengan claro, un sistema es un conjunto de elementos, es un conjunto de componentes, es decir, son varios componentes, varios elementos que se interrelacionan entre sí con el fin de lograr un objetivo, de lograr un propósito, ¿no? Es decir, si enlazamos ciertos componentes de una forma determinada, estos van a realizar un propósito en sí. Que si lo desorganizamos y lo organizamos de otra forma, ya no cumplen ese mismo propósito. Entonces, un sistema es ese conjunto de elementos que interrelacionados, acomodados, arreglados, de cierta forma, van a cumplir con un objetivo y van a ir, incluso tienen la capacidad de ir aprendiendo en el tiempo estos sistemas e ir mejorándose por sí solos. Y no estamos hablando un concepto del sistema informático, solamente de un sistema en general. Por ejemplo, podemos concebir una mesa como un sistema. Sí, una mesa puede concebirse como un sistema. ¿Por qué? Porque es un conjunto de componentes. En este caso tenemos madera para las patas, madera para el tablón principal. Otros elementos que tienen son los clavos, las colas, la pintura, que de la forma como se les ha arreglado, de la forma como se les ha ensamblado, se les ha puesto, cumplen con un objetivo. Y ese objetivo es servir o facilitarnos la vida pues en los almuerzos, para colocar los platos, para colocar los alimentos, ¿no? Para poder sentarnos ahí. Entonces cumple con ese requisito que dice, ¿qué pasaría si nosotros esos elementos, las patas,
los tablones de la parte de arriba, los clavos, lo organizamos de otra forma, ¿no? De repente las cuatro patas juntas, ¿no? A un solo lado, esa mesa se cae, ¿no? No cumple con su objetivo. Por eso que los sistemas, para que funcionen, tienen que estar organizados de una forma predeterminada, tienen que estar interrelacionados de esa forma sus elementos, sus componentes. Es por eso que puede ser un sistema. Y todo objeto en el mundo, toda cosa en el mundo, podemos concebirlo como un sistema. Es su término general más amplio. Informática. La informática viene a ser pues una forma, viene de dos palabras prácticamente. ¿Sí? Viene de dos palabras. La informática de información y de automática. Cuando estas dos palabras se juntan, forman informática. Información automática. ¿Cómo producimos información? A través de la entrada de datos sueltos, de datos no organizados. ¿Cómo producimos información de manera automática, de manera rápida, de manera veloz, utilizando máquinas que nos ayuden a hacer esto? Entonces, esa es la informática. Y un sistema informático, entonces, será pues aquel sistema diseñado para que a través de las computadoras nos ayude a realizar ciertos propósitos que tenemos. Por ejemplo, queremos manejar un almacén. Queremos manejar un almacén de una farmacia y entonces vamos a tener un sistema especial, un sistema informático especial para administrar ese almacén, donde yo voy a ingresar cuántos medicamentos hay de un tipo y cómo se va, y conforme voy vendiendo, cuántos van quedando. Y cuando ya queda muy poco, digamos unas 15 unidades, me avisa para poder nuevamente hacer los pedidos y recargarlo. Asimismo, para las ventas también me ayuda estos sistemas, ¿no? Porque cada venta lo registro y me emite una boleta o un recibo o una factura y me permite ir sumando incluso el día a día cuánto estoy recaudando, ¿no? Al final del día yo solamente voy a dar un clic en ese sistema donde voy a decir calcular lo que he recaudado en el día y debe salirme el monto del día. Y entonces ya manualmente comienzo a contar mi dinero, cuánto hay en caja. Y tiene que coincidir lo que dice el sistema con lo que hay en caja. Si no hay lo que dice el sistema, es probablemente que te hayas equivocado, dar el vuelto o otras cosas. Entonces, este sistema nos facilita la vida. Y si no tuviéramos este sistema, tendríamos que comenzar a contar cada boleta manual que hayamos emitido, comenzar a evaluarlo, sumar. Haya este 100 soles, este 40, este 10, este 2 soles, sumar al final del día con tu papel, tu calculadora. Es un trabajo inmenso. Pero estos sistemas ya lo organizan todo. Y el Excel es muy parecido a ellos, ¿no? Si conocemos la lógica del Excel, podemos conocer mucho más cómo funcionan los sistemas informáticos que están hoy en día en boga o están en las cadenas de farmacia o en su defecto en otros trabajos que podamos tener. Entonces, definido lo que es sistema informático, es un sistema, un software, ¿no? Que prácticamente nos va a ayudar a que las cosas sean más llevaderas, más fáciles, más controlables, ¿no? Y adecuadas a nuestras necesidades. Computación. El concepto de computación proviene del latín computatio. Computatio, si ustedes ven qué cosa es computar en realidad, se está refiriendo pues a hacer cuentas, a hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, todo nace por la necesidad de hacer cálculos. La computación nace especialmente por la necesidad de llevar las cuentas. Nace por la necesidad de llevar las cuentas, ¿no? Y eso es algo que
nosotros debemos conocerlo muy bien, ¿ya? La computación nace porque se quería llevar las cuentas, hacerlas rápidas. Y eso es lo que se ha logrado, hasta ahora. Entonces, la computación hoy en día es una ciencia. Es una ciencia encargada de estudiar los sistemas, ¿no? Más precisamente computadoras, que automáticamente gestionan información. O sea, hoy la computación, que nació por la necesidad de hacer cuentas, de llevar cálculos grandes obviamente, es una ciencia que se encarga de estudiar los sistemas, específicamente lo que tiene que ver con computadoras, que automáticamente gestionan información. Y al hablar de automáticamente gestionan información, estoy hablando de informática, ¿no? La informática es la computación hecha ya a la práctica, es la aplicación de esta ciencia de la computación, ¿no? La computación se encarga de estudiar cómo se puede mejorar y la informática ya aplica estos conocimientos para gestionar información de manera automática y veloz, porque todo hoy es veloz gracias a la computación. Y no solamente tenemos pues que ahora la computación sirve para procesar datos, ¿no? Sino que también sirve para comunicarnos, Ahora, hace muchos años atrás, en los 60, 70, se logró por primera vez que dos computadoras de esos tiempos se comuniquen, ¿no? Se comuniquen entre sí. Hoy en día tenemos una gran red que se llama la Internet, en la que millones de computadoras, millones de equipos están enlazados, se pueden enlazar, puedes gestionar información de todo lado, ¿sí? Entonces seguimos avanzando. ¿Qué cosa es una computadora en este caso? Una computadora pues será una máquina electrónica, ¿sí? Es una máquina electrónica. La electrónica construye pues sus máquinas en base a corriente alterna, perdón, corriente digital, ¿no? Donde hay valores muy bajos, de energía que se consume, ¿no? 5 voltios, 12 voltios, ¿no? Estamos hablando que si en la pared de nuestra casa tenemos un enchufe, perdón, un toma corriente de 220 voltios, porque ahí pasa 220 voltios, nuestra computadora solo necesita 5 o 12 voltios para funcionar. Entonces estos equipos traen un transformador de esa energía y lo convierten a voltios bajos, ¿no? Lo que entra de 220 voltios lo convierten a un voltaje muy bajo que prácticamente es imperceptible, ¿no? Es una máquina electrónica capaz de almacenar información, almacena información, por eso hablamos que las computadoras pues tienen sus discos duros para almacenar información, y hoy en día pueden almacenar información no solamente dentro de las computadoras, sino también en la muy conocida como la nube. ¿Qué cosa es la nube? La nube es como tener un disco virtual al cual tú puedes acceder en cualquier momento. Y cuando hablo de virtual es que ese disco donde tú almacenas tu información, esa nube, no está en tu computadora, está en otro lugar, en algún servidor del mundo que tú lo estás guardando ahí tu información. Y cuando tú quieres, entras con tu dirección que te han dado, tu contraseña, y puedes bajar esa información que tú lo tienes ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucha información probablemente que mucha gente maneja y no lo tiene en casa, no lo tiene en discos en su casa, en discos físicos, sino los tiene en la nube. La computadora es la máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente, o sea, inmediatamente, rápida y por sí sola. No necesita que yo le ayude en algo, yo solamente ingreso los datos y con el aplicativo adecuado procesa esta información, lo procesa.
Pero para procesar automáticamente esta información lo hace mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. O sea, la computadora como una máquina en sí no te soluciona nada si no tuviera estos programas informáticos. Estos programas informáticos son los que reciben la información que tú le das a la computadora y la computadora lo procesa haciendo cálculos matemáticos y lógicos, infinitos de estos cálculos. Solamente con cálculos matemáticos y lógicos. ¿Sí? Por eso que la computación se basa mucho en los conocimientos de matemáticas y lógica, ¿sí? En matemáticas y lógicas que las ingenierías llevan en el campo en las universidades, ¿no? Se enseña. Entonces, este es el fundamento de lo que es una computadora. Es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente. Para ello utiliza programas informáticos que se ocupan de realizar con la computadora operaciones matemáticas y lógicas para botar el resultado que tú esperas. Y son muy exactos si es que los programas están bien hechos. Pero en realidad las computadoras que hoy conocemos, que es esta, por ejemplo, ¿no? Esta laptop que tenemos acá y que muchos de repente ya lo tienen, otros han visto. Eh, Esta laptop nunca fue así. O sea, la computadora no nació así. Tenemos acá una foto de una de las primeras computadoras que fue la computadora ENIAC, ¿no? En los años 50, 1950, donde no nacían seguramente. Yo tampoco, no estaba ni en proyecto. ¿Ya? Esta computadora, básicamente, que ustedes están viendo aquí, al cual yo estoy bordeando con el cursor, ocupaba demasiado espacio, ocupaba varios salones, ocupaba muchas habitaciones, sus circuitos, y estaba hecho a base de tubos de vacío. ¿Ya? Las corrientes que ustedes ven parecen equipos de sonido, sus botones, todo muy grandes. Y también usaban muchas cantidades de energía, ¿no? Es decir, ahí todavía no se utilizaba pues, los 5 voltios, los 12 voltios que hoy se utilizan. De los años 50 a la actualidad, ya en la cuarta generación de la computadora, porque esta es la primera generación, en la cuarta generación de las computadoras se pudo reducir casi todos o una gran cantidad de estos equipos en un solo chip, en un chip pequeñito, ¿no? En una memoria pequeñita como la que ustedes tienen muchas veces. El chip fue el invento más genial que salió. Sí, muy parecido al chip que tienen en su celular que ustedes les venden, ¿no? O sea, ya a través de una plaquita pequeñita donde almacenaban una serie de microcomponentes, se pudo hacer los microchips pequeñitos. Y esos microchips pequeños podían realizar grandes cálculos, ¿no? Y se comenzaron a juntar en máquinas más pequeñas, cada vez más pequeñas. Incluso en los años 90 se tenía pues computadoras con monitores en blanco y negro todavía, ¿no? En los años 80. Tenías que conocer de programación de la computadora muchas veces para poder interactuar con la computadora. No teníamos lo que hoy tenemos, las ventanas, ¿no? Tú abres el Windows y abres una ventana, otra ventana, varias ventanas y ahora puedes hacer muchas tareas en la computadora. Antes no. Antes solamente podía hacer una tarea. En blanco y negro funcionaba con un sistema operativo en disco, unos discos antiguos, ¿no? Que los llamados disquetes. Unos disquetes que tenían el tamaño que ya no tengo, yo también tuve muchos disquetes, y te vendían en unas cajitas así como estas curitas, ¿no? Acá. Más o menos era de este tamaño el disquete, ¿no? Y solamente podía almacenar 1.44 megabytes. ¿Cuánto? 1.44 megabytes.
Sí. Ahora pues tienes USBs donde almacenas gigabytes, ¿no? Si vamos en la escala de las capacidades de almacenamiento, primero tenemos el byte, luego tenemos pues el kilobytes, que son 1000 bytes o 1024 bytes, y así luego por 1024 siguen ya el megabytes, un 1.44 megabytes era lo que se manejaba. Luego del mega viene el gigabytes, y es lo que tenemos en los USBs. Pero ahora tenemos discos de almacenaje. Tengo un disco por ahí que no lo tengo ahorita a la mano. Es un disco externo que tú puedes almacenar más de 1 terabyte, porque después del giga vienen 1000 gigas, es 1 terabyte, ¿no? Y así hay dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo los DVDs, ¿no? Que están entre 4 a 5 gigabytes de almacenamiento, ¿no? Entonces tenemos ahí los dispositivos de almacenamiento que hoy en día también han escalado bastante. ¿Por qué? Porque se está manejando cada vez información más necesaria, de más última generación y todo. Y se requiere este tipo eh, de periféricos, de equipos. Bien, entonces la primera computadora que tenemos acá, que era un cuarto grande, a la computadora laptop que tenemos, y esta es una de las de 14 pulgadas, las que estamos viendo, que ahora tienen un sinnúmero de programas que se pueden usar. Por eso son las llamadas computadoras ya con multimedia, ¿no? Que en su sistema operativo te permite reproducir pues música, te permite conectarte a internet, manejar fotografías, tiene su cámara web como la laptop en la que estoy viendo, estoy grabando esto, eh, tienes acceso a internet, puedes hacer un sinnúmero de cosas, pero inicialmente salieron con fines también, luego se llevaron a los fines militares, los fines espaciales, ¿no? Para controlar, por ejemplo, el primer viaje a la luna, etcétera, ¿no? Las computadoras han ido en diferentes campos usándose, ¿no? Y hoy se usan en muchos campos de nuestras actividades económicas, ¿no? En la agricultura, en la pesca, en la minería, en todos estos campos, en el campo militar, en la seguridad, en todos hay computadoras dedicadas especialmente a cumplir con los objetivos de estas entidades. Tenemos acá una laptop, por ejemplo. Estas son sus partes. Yo espero que la mayoría pueda tener en casa ya una laptop, o en su defecto ver la forma como adquirirla, porque ya de aquí en adelante, señores, señoritas, ustedes van a necesitar manejar una computadora personal, porque ustedes son estudiantes y ahora ya una computadora no es un lujo, es una herramienta de aprendizaje también. Y así como para nosotros es una herramienta de trabajo, para ustedes es una herramienta de aprendizaje. Bien, vamos 30 minutos, me parece ya algo así. Vamos a seguir avanzando. Tengo que estar controlando el tiempo para no pasarnos. Tenemos una pantalla. La laptop tiene su pantalla, ¿no? Tiene su teclado, que es esto de acá, ¿no? El teclado. Su trackpad, ¿no? Y sus botones, que simulan la del mouse, los botones del mouse. Tenemos una unidad de DVD, o también ya ahora tenemos las unidades de Blu-ray, ¿no? Que ya te reconocen Blu-ray. Tengo acá en mi laptop una unidad de Blu-ray, ¿no? Pero estas son las básicas, ¿sí? Básicamente estas son las partes externas de un computador portátil, o conocido como una laptop, ¿sí? Y por acá tienen las entradas para los USBs, aquí, en los costados, ¿no? Para la red, para cargar, también para su cargador, y así por acá tiene unos foquitos
unos LED que se encienden y que nos van avisando qué es lo que está haciendo la computadora en realidad. Entonces, para encender una computadora o apagar también, muchas veces cuando apagamos, que no es el método más convencional, pero que muchas veces tenemos que hacerlo por urgencia, ubicamos este botón de acá. Ustedes van a ver este símbolo y este símbolo significa prender, ya, prender. Aquí con esto tú vas a encender o le vas a dar poder a la computadora, le vas a dar energía eléctrica a la computadora. ¿Sí? En tanto no presiones este botón, tu computadora no va a prender. También puedo usarlo para apagar. Cuando no lo puedo hacer rápido, hay muchos programas por cerrar, es una urgencia hacerlo, presiono este botón, lo presiono de manera contando más o menos unos 3 segundos. 1, 2, 3, ¡pum! Se apaga la computadora. ¿Sí? No es muy recomendable porque puede malograr muchos archivos que están en procesamiento, te puede malograr muchas veces el disco, pero no es tan usual que se malogre, pero podría pasar. Pero si hay una urgencia, se apaga de esa forma. Pero este es el botón que se usa para el encendido. En una computadora de escritorio, donde tenemos el case, el CPU separado del monitor, lo vamos a encontrar en la parte de abajo muchas veces. Otra vez lo vamos a encontrar en esta parte, ¿no? Depende el modelo, depende el diseño del case donde están guardados pues la circuitería principal. Pero ustedes ubican a este botón con este diseño que es prácticamente un círculo interrumpido, ¿no? Por una línea, como diciendo que este es un interruptor de encendido o apagado, ¿sí? También a los que no tenemos una laptop, tenemos un monitor aparte del case que hemos señalado, el case, y aparte tenemos el monitor. Ahí vamos a poder ubicar en el lado, muchas veces, en su mayoría está en el lado derecho, inferior derecho, algunos tienen en el lado inferior céntrico, otros tienen en la parte posterior, ¿no? A espaldas de esto, ¿no? A espaldas tienen el botón de encendido, ¿no? Entonces tengo que buscar este botón que muchas veces está en la parte de adelante o en su defecto en la parte de atrás. ¿Por qué dirán? De repente ustedes conocen ya cómo se enciende una computadora, es muy probable que sí, pero yo les cuento que a veces cuando en mis tiempos, por ejemplo, por primera vez me mandaron a el director de la escuela de informática en la que estudiaba, me pidió el favor de que yo le hiciera un documento. En ese tiempo usábamos el WordPerfect, un programa para hacer documentos, y me pidió que imprima los documentos, unos oficios. Y yo no sabía imprimir y tuve vergüenza de decirle no sé, porque yo ya era estudiante del segundo ciclo. Y en ese momento me puse a revisar la máquina, había visto cómo lo imprimen y comencé pues a hacer varias cosas ahí. Malogré algunas hojas, pero a la final lo imprimí. Y era difícil para mí encontrar dónde se prendía la impresora, esas impresoras antiguas matriciales, ¿no? Esas matriciales que te imprimían como si fueran con cinta, ¿no? Una cinta, ahora es con tinta o a láser, no, antes eran con cinta. Todavía encontramos algunas de estas en algunos bancos con cinta, ¿no? Es bueno conocer, me ha tocado ver en algunas laptops que no tienen el botón donde convencionalmente deben tenerlo, en este caso, ¿no? Puede estar en el lado derecho o en el lado izquierdo, pegado a la pantalla, ¿sí? A ver, vamos a luego ver esto, ya. Entonces, pero no, hay laptops que no lo traen ahí.
¿sí? Entonces te pones a buscarlo y son laptops tan delgadas ya que hoy en día por la tecnología misma y tienes que ubicarla en alguna parte está, ¿no? Muchas veces están en la parte delantera por al lado del mouse o del touchpad o a veces están detrás también en la parte trasera, en la parte inferior, debajo de la pantalla. Entonces hay que buscarlo, pero siempre buscando este botón con este símbolo, ¿no? Este símbolo que significa el símbolo de encender. Una vez que haya prendido, voy a poder usar el puntero, que en este caso, por ejemplo, yo he convertido mi puntero en una bolita, ¿no? Porque este programa que estoy usando me permite convertirlo en una bolita, ¿no? Vamos a continuar. Entonces los punteros se van moviendo de acuerdo a lo que tú vas moviendo tu mouse. Si tienes un mouse eh, conectado a tu laptop o a tu este o a tu computador personal de escritorio, ¿no? Que son las que tienen todavía su monitor aparte, pues, y su caja de case separado. Indistintamente estos dos tienen la misma función, ¿ya? El mouse, el mouse que se conecta, ahora tienen entradas a los puertos de USB, ¿no? A los puertos USB que tienen las laptops o las computadoras. O si no lo tienes tu mouse, puedes usar el touchpad que tiene en la parte delantera, ¿no? Las laptops. El mouse tiene dos botones, el botón primario y el botón secundario. En el botón primario está ubicado en el lado izquierdo y es el que más vas a utilizarlo, ¿no? Es para poder apuntar. Cuando tú mueves el mouse, lo mueves el mouse, ¿no? Comienzas a ver que los cursores, este cursor de acá, este cursor principalmente, comienza pues a moverse. Pero cuando está cargando algún programa, está guardando algún programa y tú quieres seleccionar algo, todavía te va a aparecer este cursor. El cursor va a cambiar de forma, ¿sí? Va a cambiar como si fuera un reloj del tiempo que te dice espera, espera, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Entonces el clic izquierdo es el que más vamos a usar, ¿no? Para usar, para ingresar, para accesar con un clic o con dos clics a ciertos espacios de la computadora o mandarle a la computadora a hacer algo a través de sus programas. Y con el clic derecho normalmente se va a utilizar para usar menús desplegables. Ahorita, por ejemplo, yo le he dado clic derecho a mi mouse, ¿ya? Y me va a aparecer esta ventana. Son los menús desplegables, que cada programa lo tiene, ¿sí? Cada programa tiene un menú desplegable. Y si le doy un clic izquierdo, no me aparece nada en este caso. Pero el clic derecho, el clic izquierdo, derecho, sí, me hace que aparezca un menú desplegable, se llama esto. ¿Ya? ¿Qué dice acá? La primera, siguiente. Quiere decir que si yo selecciono ese botoncito de acá, esta opción, si yo selecciono esta opción siguiente, me voy a ir a la diapositiva siguiente. Pero no lo puedo hacer con el clic derecho. El clic derecho ya no funciona. Ahí le estoy dando ahorita otro clic derecho. Ya no funciona ahí. El clic derecho solamente funciona principalmente para los menús desplegables. Y una vez que ya tienes las opciones, en el menú desplegable tú vas a seleccionarlo con el botón o con el clic izquierdo, con el botón primario. Ahí. Y ahí sí pasó al siguiente. Bien, entonces los botones derechos normalmente del mouse o de tu
touchpad de la computadora, de tu laptop, se usa principalmente para activar menús desplegables, ¿sí? Para activar menús desplegables. Y con el botón izquierdo para seleccionar, Entonces, este pad que tenemos aquí, este pad que tienen todos en su laptop, simula pues el movimiento de un mouse, ¿no? Simula el movimiento de un mouse, este pad de acá. ¿Sí? Es como una tarjetita en la cual tú al mover los dedos, sobre él estás como si estuvieras moviendo al mouse, ¿no? Como si lo movieras al mouse. Ustedes ven, yo estoy moviendo ahorita en círculos, ¿sí? Lo muevo en círculos y por lo tanto se va a mover el cursor, ¿sí? Que aparece en la pantalla, ¿ya? Puedo usar los dos dedos si gustan, pero solamente va a funcionar con uno, o sea, es indistinto, ¿no? Luego tenemos en la laptop, como ustedes pueden ver en la parte superior, tenemos un teclado de la laptop. Este teclado en realidad se agrupa de la siguiente forma. Es casi parecido en todas, ¿no? Ubica las letras de manera que te facilita la escritura. Lo que tenemos que nosotros intentar es escribir con las dos manos siempre, ¿ya? Con las dos manos, usar las dos manos. Ya no debemos evitar estar escribiendo con un solo dedo, ¿sí? A veces pasa, ¿no? Escribimos con un solo dedito. No, debemos hacerlo con las dos manos, usando varios dedos, ¿no? De las manos. Con la práctica lo vamos a poder hacer. Los teclados pueden estar organizados de esta forma. Es muy parecido tanto para las computadoras convencionales de escritorio como para las laptops. Tienen este mismo grupo de teclas. Por ejemplo, en la parte superior ustedes van a ver en su teclado las teclas de función. El F1, F2, F3, que muchas veces están en letras chiquitas, ¿sí? F1, F2. Estas teclas F1, F2 van a funcionar cuando están pequeñitas como subíndice o como superíndice. Van a funcionar con otra tecla que está acá, el FN. O sea, para yo activar estas teclas F1, F2, en algunos casos tengo que presionar con FN. En otros casos no, por ejemplo acá no. F1, F2, F3. Pero si hubieran otras opciones y están de color, estuvieran arriba de color azul, F1, F2 y acá FN también de ese mismo color o en ese mismo tamaño de letra, quiere decir que funcionan juntos. Si no, no funcionan. Y estas teclas de función sirven como atajos para hacer muchas funciones que la computadora necesita. Por ejemplo, si yo coloco F5 en mi explorador de internet, en otros programas, me sirven para actualizar, para recargar. Por ejemplo, se queda colgado a veces, ¿no? No carga, no pasa. Entonces presiono el F5 y automáticamente va a cargar. En otras computadoras o en otros sistemas, el F10, F2 se lo utilizan para imprimir, ¿no? Por ejemplo, en el Excel, esto se utiliza bastante. Las teclas F2, ¿no? La tecla F8, F9 se utilizan y vamos a ir viendo cómo se puede ir utilizando para realizar las cosas con mayor rapidez. Luego tenemos las teclas especiales por acá, en la parte superior. En las teclas especiales podemos tener algunas teclas que es, por ejemplo, el PRT-SC, que es para imprimir o print screen, ¿no? Ustedes ubiquen en su laptop, van a encontrar o en castellano o en inglés. Lo van a encontrar en castellano como imprimir pantalla o IMP Pant. En inglés lo van a encontrar como PRT-SC o puede ser como Print Screen, dependiendo del tamaño de su teclado. Eso sirve para yo hacer una captura de la pantalla que en estos momentos estoy mostrando.
presiono esa tecla y lo he capturado. Tal y lo que aparece en la pantalla lo va a capturar. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante. Asimismo, tenemos las teclas de control que sirven para movilizarse, ¿no? Para movilizarse en documentos, sobre todo, hacia arriba, hacia abajo, ir al inicio, al lado izquierdo, ir al final de un texto, insertar algo o también suprimir algo, eliminar. Son las teclas de control. Estas son las teclas, el teclado numérico que muchos tienen al costado. Los que tienen computadoras más pequeñitas no lo tienen acá, solamente utilizan estos, el 1, el 2, el 3, el 4 que están acá. ¿Ya? Pero siempre hay un teclado numérico con sus signos básicos de operaciones aritméticas, ¿no? El entre, el asterisco que funciona como el por, el menos y el más. ¿Ya? Ustedes acuérdense de esto. Asterisco. Ustedes ven la tecla asterisco es lo que vamos a usar y es lo que utiliza la computadora. No utiliza la X porque la X es una letra. Entonces la computadora y el programa Excel que vamos a ver, para multiplicar algo no usa el 2 por 3, no le escribes 2x3, sino 2 asterisco 3. ¿Ya? Y es importante, ahí vamos a darle mucho uso a esta tecla. ¿Ya? Tenemos por acá